Está bueno, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga, venga, probando, probando, probando. Osita, 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 osita. Probando. Muy buenos días, miren el solcito ahí recién apareciendo. Bueno, acá de vuelta otro videito del canal de los pesqueros con Noé, que se va a despertar como a las 11 de la mañana, pero Sí, buen día, buen día. Muy de madrugada todo. Bueno, es bien tempranito, no sé qué hora serán, pero serán 6:30 tal vez. Está divino. Bueno, esta vez vamos a entrar en kayak. Bueno, más o menos ya saben, ¿no? Cuando muestro esto en busca de qué, pero no vamos para acá, vamos para otro lado. Así que bueno, más novedades adelante, que tengan un excelente día sábado todos. Menos 9 que se despierta a las 11. Muy buenos días nuevamente. Después de 1:17, no 1:15, 1:17 a remo con Noé. Llegamos acá hecho bolsa. Aparte está corriendo para abajo, ¿sabe? La corriente va a subir. No. Metimos remo como loco. Bueno, como digo siempre, a mí me gusta mostrar con qué estoy pescando. Recién llegamos, vamos a ir con un poquito de cangrejo. Cangrejo ya muerto, que quedó en la casa de pesca. Lo picamos todo y vamos ahí. Mientras tanto estamos descansando. Y por supuesto que yo siempre muestro con qué me gusta pescar. Hoy trajimos dos cañitas, una para la variada, que puede ser lo que pique, puede ser carpa, puede ser bagre, puede ser corvinita, puede ser lo que sea, y la otra especialmente a la tamberita. A la tamberita, bueno, está, como siempre muestro, un plomito, el caserito nuestro, un anzuelito que me encanta, que yo ya he pescado obviamente con él. Quien ha mirado los vivos, bueno, sabe. Este es un 5/0 Maruto japonés, Japón, esto es bueno. Un chicote 0.66 de Max Force. Lo mismo, o sea, el chicote y la brazolada 0.66 milímetros y el multi 0.18 milímetros. Estamos con un reel huevito o perfil bajo Marine Titan el 400, con una cañita también Marine, la Evolution de 20-40 libras. Lo mismo acá atrás, con otro reel perfil redondo, con una cañita Evolution Marine, pero esta es más chica. Esta es de 15-30 libras, esta es de 20-40, esta es de 2.13 y esta es de 1.83. Exactamente está pescando Noé, con lo mismo, con dos cañas Marine Evolution, el mismo reel Titan 400, que esto es una bestia, ese reel es una bestia. Y acá lo mismo, pero cambia la caña. Esta vamos para la variadita, y obviamente que si alguna tamberita se prende acá, tenemos con qué sacarla. Acá diferente, acá con un chicote 0.55 y una brazolada 0.55 con un anzuelo 3/0, más chico. No es lo mismo. Ahí anda ella encarnando el cangrejito ahí por el ojito. Así comenzamos. Estamos acá, anclados en este hermoso lugar. Está divino. Precioso. La idea es corvina negra, la idea es ranita, la idea es tamberita, la idea es el tuntún. Pero si no hay, no nos calentamos, vamos a pescar otra cosa, o vamos a tratar de pescar otra cosa. Así que gente, quédense, acompáñennos este hermoso día sábado con la pescadora, que ya falta 1h30 para que se despierte. Hola. Sí. Ahí va, 1h30 que se despierte.
Pará que estoy peleando con el cangrejo. Está peleando con el cangrejo. Y bueno, tiene un par de pinzazos ahí. Que disparate. Miren este día cómo está. El solcito ahí. Miren cómo brilla ese sol. Damos gracias a Dios que estamos respirando aire en los pulmones y podemos disfrutar de esto. ¿Está? Siempre tenemos que dar gracias a Dios. Bueno, gente, corto y ojalá que para el próximo play de video una piecita, la que sea, les mostramos. ¿Así? ¿Así? ¿O así? Un pez palo, sacar un cofre, selladito con lo que tiene, ¿no? Tranca el multi abajo y sacar lo que sea. Pero prendí la cámara para filmar por más por curiosidad que es esto. Sí. Ahí está, ¿eh? Tremendo bicho. Corvina palo. ¿Palo? ¿El pez palo? ¿Cómo que no pescamos? ¿Qué es esto? Bueno, la famosa lechuguita esa está fatal. Estoy tirando con camaroncito a ver qué es que hay abajo, a ver si hay algún bichito chico, algún bagrecito, alguna cosa, pero el bagre tampoco anda, así que el agua está bien salobre. Quiero sorpresas, quiero que la caña me sorprenda. Bueno, vamos a ver. No está con cangrejo también, yo está con cangrejo y esta otra acá estamos buscando bichos chicos. Pero buscando bichos chicos saben cómo es, ¿no? Vamos a poner un pedacito de langostino. Bueno, la primera pieza del día, a ver. Roncadera. Ay, que te lo pista el chistaje, Bueno, el chiquitaje, pero... ¿Ah? Muy bien. Por lo menos... que sean más grandes. Ah, sí. Muy bien, Gracias. Arriba. Voy a mostrar mi bicho porque si no quedo regalado yo. Tremendo animal. ¿Qué? Chau. Opa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Por lo menos un bichito más razonable acá. ¿Qué pasó? ¡Qué lindo, che! Pero qué lindo, che. La estrella está bastante... A ver qué. Un roncaderón, pero generoso. Roncaderón, pero generoso. Bueno, estamos chiviando con caimitas y langostino y la otra ahí. Estaba para la bolsa, porque miren qué bonita. Qué bonita. Otro chiquitaje. Ay, para mi caña.
liberando la pitanga? No, la pitanga no estamos liberando. Estamos liberando. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, por ahora chiquitaje, pero por lo menos estamos ahí. Algunas cositas estamos pescando. Vamos a ver qué es esto, porque acá es de todo un poco. Una roncaderita. Poquita cosa, y acá adentro nosotros remamos 1 hora 20, 1 hora y cuarto, más o menos 1 hora 20 acá para adentro, no hacia la isla, no, hacia el otro lado, y el agua acá está salobre, así que vamos a ver qué pasa. Sí, porque después, claro, porque la pintamos de negra y corvina negra. Ah, bueno. ¿Viste? Bueno, a ver qué tengo yo acá. Ah, chiquito. Chiquito, chiquito. Sí, generoso. Bueno, nos estamos entreteniendo con las roncaderas. Mientras... Y lindas, muy lindas ellas, no son muy roncaderitas. Estábamos tirándonos, no, ahora vamos a llevar, porque si no pescamos ninguna de estas acá de las negritas, va todo para el bife. Sí, señor. Va para el bolso del sacrificio. Adentro. Ahí va. Muy bien. Y para estos bichitos no hay que tener una carnada más o menos ahí, ya está. Pegame nomás. No me pinché con él. Ustedes pierden la vista los maridos, claro. Vamos a perder la vista. Ah. Sí, perdí la vista joven, no sé qué pasó. Pescando. Bueno, María tiene una piecita, tiene dos. Parece que estaría cansado ya. Bueno, muy bien. ¿Arriba del puente? Bueno, acá estamos en 14 metros de profundidad. Una burriqueta, oh. Una burra. No puede ser, oh. Mirá la burra que salió, muchacho. Que salió no, que pesqué. Oh, Mauri, mirá. Pero mirá lo que era, ni en Punta Carreta se encuentra esa burriqueta. Pero estamos acá a 1000 metros más o menos, en la primera olla, como pueden ver ahí. Acá hay 14 metros, 15 metros, 17 metros. 14, 15, 17 donde está Mauri, de profundidad. Esta está con cangrejo y esta acá tiramos para la variada. Miren este bicho caro que es. Ay, ay, bueno, el agua está medio saladín parece, ¿no? Un soquete, como dice Noé. Buah, qué linda, che, qué linda. Y se me estaba poniendo un protector. Y casi me lleva la caña. Debe ser el chiquitaje de eso, ¿verdad? No miro para la cámara por vos. Porque me imagino como de todo el estar. Pero estaba en el proceso. Mira, mira. Estaba en eso, estaba. Es llevable o llevible. Un caderón, capaz. Llevible.
Otra burriqueta. Tan profundo acá que... No sé si se enredó con este, pero está acá abajo. Vamos, chuelito. Una burriqueta con chuza. Bien sanito el tipo. Buah, lástima que tragó, vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo va la cosa de atrás? Acá se cojó mi chetaje. ¿Tiraste alguna con langostino vos? Ah, otra burriqueta con chuza. Ah, ¿están creciendo? Este me parece que se queda. Me parece no se va a quedar. Se va a quedar porque yo no le invité a venir. Y el que nos ha invitado tiene que quedarse. Bueno, no es gran cosa, pero bueno. ¡Oh, papá! ¿Qué fue eso? Venga. Mira, mira, para abajo Se fue para abajo acá. del shark. Sí, señor, esto es lo que queremos. ¿Son poderosas o Ah, no? no, ellas no son sopa. Ellas toman caldo quinor, no. Ah, pues sí, iba. Sí que iba. Opa. Me parece que acá vamos a hacer la pesca de mingo y después nos vamos a sacar unas corvinas. Vamos de a poco, de menor a mayor. Eso está pasado chiquito, ¿no? Sí. Ese palito me molesta. Acá se bicho un poquito. No, pero está lindo. Ay, yo voy acá, por apurado. Ahora ya voy, quiero pescar y... Ah, mirá qué lindo. Un caderón. Este se va para casa. Claro. Buah. ¿Escuchaste? Claro, porque la pintamos de negra y color negro. Ah, bueno. Qué bueno, a ver qué tengo yo acá. Ah, chiquito. Sí, mira acá. La verdad.
No importa, tranquilo. Ah, mirá ese bicho lo que es, muchacho. Un mochuelo como de, no sé. ¿Qué es lo que es? Barbaridad. Barbaridad. Dime qué es esto. Va para agarrarlo este muchacho. Mira que esto no puedo agarrar con una mano sola. Barbaridad. Te felicito. Guau, salió el chupín. Qué impresionante. Tremendo, ¿eh? Este bicho no sé cuánto pesará, pero es grande. Guau. Para la bolsa. Bueno, recién vimos un carpinchito ahí. Grande ya, A ver si él sale más adelante. Mansito porque son de ahí del parque, el de Coq. Se escapan y vienen para acá. Allá salió él. Ay, mira qué amor. Mirá qué lindo que está. Tremendo capincho, muchacho. Sí, sí. Tremendo capincho. Qué amor. Así sale de nuevo. ¿Qué piensa que estamos en la persecución? ¿Qué? Vamos a perseguir con la velocidad que tenemos. Fuimos allá que el faro y vinimos. ¿Sabes qué? Estamos más cansados que... Con orgullo, mi amor. Ah, andan una cosita. Se habrá metido para adentro. Ah, por lo menos se vio algo. La cabeza, las orejitas, él. Se habrá metido para ahí, sí. Mirá. Ay, ¿qué pasó? Tan pesadito así sos, mi amor. No. Ah, no, muchacho. ¿Tienes? No, no. Viene, sí, viene. Perdón, perdón, perdón. Se me había estancado. No sé qué pasó. Pasa que está hondito acá también, che. Mira lo que era. Una tanza. Un multi. No me digas
que me trajiste a mí. Y sí, largaste 50. Yo digo, me llevó. Está. Bueno, acá estamos con Noé, que recién nos pegó un culepe de novela. Estaba esa cañita ahí, esa. Y pegó un grito que yo y Mauricio, pero pegaba un salto. Bueno. Los del puente miraron todo para acá y se está la corvina negra más grande de la vida. ¡La caña! Ah, pero está bien encarnadita eso. Ah, pero voy a poner un poquito de mejillón. Buah. Acá estamos, arriba del pilar. Estamos cumpliendo hasta que vengan a decirnos, chiquilines, no se puede estar ahí. Bueno, ahí agarramos, subimos los callos y nos vamos. Mirá, mirá la carpa que se tiró ahí vos. ¡Y la carpa! ¿Viste? Justito salió en la grabación. Está comiendo arriba, ¿viste? Sí. Bueno, acá tenemos una con cangrejito. La otra la tiene Mauri en la mano ahí. No está allá con una con cangrejo y otra con cangrejo langostino. Y esa para chiquitaje la que está ahí. Y acá estamos con la moza. ¿Está? No, pero deja así que está bien. Alguien tiene que pescar. Es una corvina pero blanca. Un pichoncito. Trae algo, dice que es enorme. Bichero. A ver. Bichero. A ver. Ojo el calla, no ella, que no vaya a romper el calla con ese tremendo animal. ¡Anda! Se fue. Tremendo bicho. Bueno, nosotros nos estamos por retirar. Ya está en hora de salir. Mira, tiramos un cangrejito ahí. Bueno, las embarcaciones que están ahí en el puente, nosotros, ningún toque de la corvina. Ningún toque ni por ningún lado. Hoy faltó con aviso. Y bueno, está, ¿qué vamos a hacer? No queda otro. Igual está hermoso, ¿no? Cansado estamos. Mira el otro ya atrás. Qué paisaje. No pescamos nada, pero se pasó bien. ¿Y no es algo para decir? No, estoy cheriada. Estamos, remamos Necesito espinaca como Popeye. remamos. No sé cuántas veces remamos y No, pero cambiamos lugar. sí, en realidad fueron 2 kilómetros 600 metros para ir. O sea que fueron 5 kilómetros. Ida y vuelta. Nos movimos para acá, nos movimos para acá, sí, y para sí. allá, y para acá, y vimos. Eso sí, no, la buscamos por todo lado. Buscamos por todo lado. Por todo lado. Sí, salieron unas piecitas que están ahí. Buen mochuelo, buenos mingos. Pero está, no nos vamos con las manos vacías. La pesquita salió. Así que gente, nos vemos en la próxima. Disculpen que no hubo mucha actividad de pesca, pero bueno, está, se intentó. Lo importante es estar pescando. Así que Hasta el próximo play. hasta el próximo play de video, si Dios quiere. Chao, Mauricio. ¿Perdiste los zapatos? Sí, sí. Perdí los zapatos en Barrial ahí. Bueno, no sé ni qué decir, pero Mauricio se puso las pilas, dice, tengo hambre. Y yo Hay digo, la luz ahí porque no se ve nada. bueno, se puso las pilas y dice, tengo hambre. Bueno, van a comer una hamburguesa. Fuimos hasta ahí el carrito ahí. Se compró 3, uno para cada uno, muchas gracias. Y después vamos a tomar un matecito. Y así quemamos un poquito el tiempo porque tiene que buscar a un familiar. Ah, ¿No? está bien. Y acá Excelente. estamos comiendo en la barra. Hoy no hay nada, nadie sacó nada. Tiene un montón de porquería y chorizos, no sé qué. Nos acordamos tarde de grabar. Bueno, ahora sí. No puedo.
Todo improvisado. Sí, sí. Nada, nada.